día tengan todos ustedes desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a ver el tema de álgebra lineal, matrices elementales y matrices elementales inversas. Primeramente empezaremos con lo que una matriz y cómo definir una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella matriz que tiene el mismo número de renglones que de columnas. Por ejemplo, si aquí tengo los elementos de una matriz, el elemento 1, 1, el elemento 1, 2 y así sucesivamente el elemento 1n, el primer renglón de la matriz. El segundo renglón de la matriz, el elemento 2, 1, el elemento 2, 2, el elemento 2n. Así sucesivamente hasta que tener el elemento n1, el elemento n2 y así sucesivamente el elemento nn. En general, esta es una matriz de n por n. N renglones y n columnas. Estos son los renglones. Renglón 1, renglón 2 y así sucesivamente al renglón n. Y acá tendremos las columnas, columna 1, columna 2 y así sucesivamente columna n. En otros países pudiera ser que le llamen lo que aquí llamamos en México los renglones, le llamen las filas, y lo que aquí llamamos columnas en otros países le llaman las hileras. Entonces también podemos llamarle, así como renglones y columnas, también le podemos llamar filas e hileras. Esta pues es una matriz cuadrada. Por ejemplo, si tengo aquí una matriz de esta manera, 2, 3, 7 menos 5, esta es una matriz cuadrada de 2 por 2. Las matrices se representan por letras mayúsculas. Esta, por ejemplo, será una matriz cuadrada de 3 por 3. Tiene 3 renglones y tiene 3 columnas. Hablaremos ahora de lo que es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada, pero con una característica. La matriz identidad está definida de tal manera que sus elementos I, J, A subíndice I, J, o es 1 o es 0. Si es 1 cuando la I es igual a la J. Por ejemplo, el elemento A11, A22, A33, y cuando la I es diferente de la J, entonces es 0. Por ejemplo, una matriz identidad de 2 por 2 es de esta manera: 1, 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir? A estos elementos donde están los 1 se le llama diagonal principal. Esa matriz será una matriz identidad de 2 por 2. Otra matriz identidad, por ejemplo, una de 3 por 3, como se dan cuenta, tiene unos en la diagonal principal. En los otros dos triángulos son 0 todos los elementos. Pues bien, esa es una matriz identidad. Veremos ahora lo que es una matriz elemental. La matriz identidad, antes de irme a la matriz elemental, hay que tomar en cuenta que se usa la letra I mayúscula para representar como exclusiva, para representar la matriz identidad. En este caso, la matriz identidad, se usa la letra I mayúscula.
Así como la matriz identidad usa la I mayúscula, la matriz elemental usa la letra E. ¿Pero qué es una matriz elemental? Una matriz elemental sucede de elemental E, sucede de que a la matriz identidad se le aplica lo que se le llama una operación elemental, y ahí su nombre, de renglón. Una vez que le aplicamos a la matriz identidad una y solo una operación elemental de renglón, es cuando obtenemos una matriz elemental. Una sola operación elemental de renglón. Es como sucede una matriz elemental. ¿Y qué es una operación elemental de renglón? Las operaciones elementales de renglones son solo tres. Vamos a describirla. Operaciones elementales de renglón. Una operación elemental de renglón, digámoslo así, la primera, es multiplicar una constante C por un renglón I y el resultado ponerlo en ese renglón I. Otra operación elemental de renglón sería multiplicar una constante por un renglón I, sumárselo a un renglón J y el resultado mandarlo a ese renglón J. Y la tercera operación elemental de renglón, son solo tres operaciones elementales de renglón, es intercambiar el renglón I, mandarlo al renglón J y el renglón J mandarlo al renglón I. Esas son las tres únicas operaciones elementales de renglón, no hay más. Y su representación son así como los acabo de describir. Y entonces, al aplicarle alguna de estas operaciones elementales de renglón a una matriz identidad, es como sucede una matriz elemental. Por ejemplo, vamos a considerar una matriz identidad de 3 por 3, que sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta es la matriz identidad. Si yo le aplico una operación elemental de renglón, digamos 3 por el renglón 1, me va a suceder 3 por 1, 3, 3 por 0, 0 y 3 por 0, 0. Entonces, el resultado de esta operación elemental de renglón aplicada sobre la matriz identidad, me resulta esta matriz elemental. Con una, vuelvo a repetir, con una y solo una operación elemental de renglón sucede una matriz elemental. Vamos viendo otra. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es una matriz identidad. Le voy a aplicar, por decir, 2 por R1, el renglón 1, más el renglón 2, y el resultado lo voy a mandar al renglón 2, y me debe de dar una matriz elemental. Por ejemplo, aquí es 1, 0, 0, porque es el renglón que no se va a ver afectado a la hora de la solución, pero sí voy a multiplicar 2 por el renglón 1, y lo voy a sumar al renglón 2. 2 por 1, 2, más 0, 2. 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 0, 0, más 0, 0. Y entonces el renglón 3 que no se ve afectado lo escribo. Y esta matriz es la matriz elemental. Nosotros debemos estar acostumbrados a esta operación elemental que se aplica sobre la identidad, imaginarla. Con simple inspección de ver una matriz elemental,
no es necesario que apliquemos la operación. No es necesario que la escribamos. Por ejemplo, si yo escribo la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, al verla por simple inspección nos damos cuenta que esta es una matriz elemental. ¿Qué le pasó a esta matriz? A la matriz identidad se le multiplicó por 3 el renglón 1 y se sumó al renglón 3. Debemos estar acostumbrados a ver una matriz y decidir si es o no es elemental. Por ejemplo, voy a poner algunas matrices y me van a decir si es, o vamos a determinar si es elemental o no es elemental la matriz. Por ejemplo, si tengo la matriz 1, 0, 0, 5, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta matriz es elemental porque lo que se hizo fue multiplicar por 5 el renglón 1 a la identidad y sumarlo al renglón 2. Por ejemplo, si yo tengo 3, 0, 0, 2, 1, 0 y 0, 0, 1, esta matriz no es elemental. ¿Por qué no es elemental? Porque para lograr esta matriz a partir de la matriz identidad, yo tengo que hacer dos operaciones elementales de renglón para lograr este 3 y otra operación elemental de renglón para lograr este 2. En este caso, solo con una operación elemental de renglón logro esta matriz. Así pues, una matriz elemental es aquella matriz que proviene de la matriz identidad con una y solo una operación elemental de renglón. Veamos otros ejemplos. Por simple inspección, esta matriz es elemental, porque a la matriz identidad se le multiplicó el renglón 2 por menos 2 y se sumó con el renglón 3. Es decir, la operación que se hizo fue menos 2R2 más R3 y el resultado lo mandamos al renglón 3. Esta operación se le aplicó a la matriz identidad, pero debemos estar, vuelvo a repetir, acostumbrados a esto de imaginarlo, no escribirlo, sino tener cierta habilidad para determinar rápidamente si la matriz es elemental o no lo es. Bien, pues esto respecto a lo que son las matrices identidades y las matrices elementales, pero no hemos hablado de las matrices elemental inversa. La matriz elemental inversa si bien la matriz elemental se representa por la letra E, la matriz elemental inversa se representa por la E como especie de exponente. Este menos 1 que vemos de exponente no es realmente un exponente, es decir, esta E no es un E elevado a la menos 1, sino es una simbología. Esto lo debemos de leer como E elemental inversa o E inversa, o la inversa de E. La matriz elemental inversa sucede de aplicarle a la identidad una operación inversa. Por ejemplo, si nosotros tenemos operaciones elementales, las que ya describí, por ejemplo, multiplicar una constante por un renglón i y el resultado ponerlo en ese renglón i, la otra operación elemental del renglón era multiplicar la constante por un renglón i y sumarlo a un renglón j y el resultado ponerlo en ese renglón j, y la otra operación elemental del renglón era el renglón i pasarlo al renglón j y el renglón j pasarlo al renglón i. Estas eran las operaciones elementales del renglón, pero para realizar una elemental inversa
debemos de llevar a cabo una operación elemental inversa. Esta operación elemental inversa sería, la inversa de esta operación sería multiplicar por el recíproco. Si aquí multipliqué por C el renglón I, aquí multiplico por el recíproco de C el renglón I y lo mando al renglón I. Si aquí multipliqué por C el renglón I y sumé al renglón J, aquí va a ser multiplicar por menos C, el negativo de C, por el renglón I, sumarlo al renglón J y el resultado al renglón J. Ojo, esta operación elemental no es el negativo de esta, es el negativo solo de C. Y luego sumar al renglón J. Y la otra operación inversa sería, si aquí fue intercambiar dos renglones, el renglón I al renglón J y el renglón J al renglón I, entonces acá sería lo mismo, la misma operación elemental de renglón. ¿De acuerdo? Entonces estas serían las operaciones que habría que aplicarle a la elemental. Vamos a ver unos ejemplos. Consideremos que tenemos una matriz elemental. La matriz elemental es 1, 0, 0, 2, 1, 0 y 0, 0, 1. Y yo quiero encontrar la matriz elemental inversa. La matriz elemental inversa va a ser haberle aplicado a esta la operación elemental inversa. Si aquí le multipliqué por 2 el renglón 1 y lo sumé al renglón 2, pues la elemental inversa se encuentra rápidamente. No es como encontrar una matriz inversa común, es más rápido. Aquí es 1, 0, 0, menos 2, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta es la matriz inversa de esta y viceversa, ¿sí? Una de las características de las matrices elementales inversas, como todos saben, que si yo multiplico una matriz por su inversa, me va a dar la matriz identidad. Son conmutativas también. E inversa por E me da la matriz identidad. Es cierto, las matrices comunes no son conmutativas generalmente, pero cuando se trata de la inversa, la matriz multiplicada por su inversa sí es conmutativa y además es igual a la identidad. Esa característica tiene pues las matrices elementales y sus inversas. Veamos otro ejemplo de matriz elemental e inversa. Por ejemplo, si tuviésemos una matriz elemental 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 2, 1. Esta matriz es elemental porque se aplicó una operación elemental de renglón. ¿Cuál es su elemental inversa? Bueno, pues 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0 menos 2, 1. Esa sería su matriz elemental inversa. Bien, de nuevo otro ejemplo. Vamos a ahondar en las otras operaciones elementales. Por ejemplo, que tuviese la matriz elemental 1, 0, 0, 0, 5, 0 y 0, 0, 1. ¿Qué pasó aquí? Se multiplicó por 5 el renglón 2, una sola operación elemental de renglón, y entonces tenemos esta matriz. La inversa sería multiplicar por el recíproco 1, 0, 0, 0, 1 quinto, 0, 0, 0, 1. Esta sería la elemental inversa. Y de nuevo, sabemos que la E inversa por E nos va a dar la matriz identidad. Vamos a considerar este otro ejemplo de matriz elemental. 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Esta es una matriz elemental a la cual, a la matriz identidad, como bien pueden darse cuenta, se intercambió el renglón 2 y el renglón 3. Es una matriz elemental porque se aplicó a la identidad una sola operación elemental de renglón. Pero para sacar la elemental inversa es necesario hacerle la misma operación, porque la operación inversa
de intercambiar dos renglones, pues en la operación elemental de renglón es la misma. Así que esta matriz 0, 0, 1 en segundo renglón y 0, 1, 0 es su propia inversa, es decir, la misma matriz es su propia inversa. Así que si nosotros multiplicamos la matriz elemental por su inversa, también nos da la matriz identidad. Aquí, cuidado, nosotros la operación elemental del renglón que se aplicó fue intercambiar dos renglones. Pues en la inversa es la misma y queda la misma matriz. Se dice es su propia inversa. La matriz inversa elemental es su propia inversa cuando se aplica ese tipo de operación elemental de renglón. Muchas gracias.